La otra forma de graficar los vectores es tomando como referencia el ángulo polar. Por ejemplo, acá me piden graficar el vector de 600 newton a 35 grados. Entonces, la diferencia es de que acá ya no me van a decir esto está en el noreste, está en el noroeste, está en el suroeste o está en el sureste, sino que simplemente voy a tener el ángulo. Entonces, para graficar un vector de esa forma, graficamos siempre nuestro plano en este punto. Nos olvidamos del norte, sur, este y oeste y tomamos como referencia todo un círculo que tiene 360 grados. Empezando con 0 grados, acá tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados, aquí tenemos 270 grados y acá tenemos 360 grados para cerrar el círculo. Entonces me están solicitando 35 grados. Entonces la medida del ángulo debe de iniciar en este eje, en el eje X positivo, que lo voy a hacer un poco más grueso. Muy bien. Desde acá tenemos que medir nosotros el ángulo. Entonces tomamos nuestro transportador y graficamos el ángulo que nos están indicando, 35 grados. Iniciamos con esta línea que sería el eje X positivo. Entonces 0, 10, 20, 30, 35 grados. Y de esa forma tenemos el vector de 600 newton a un ángulo de 35 grados. En este ejemplo me piden graficar el vector de 150 metros por segundo a 120 grados. Como indiqué en el ejercicio anterior, ya no nos están indicando si está en el noreste o norte del oeste, sur del oeste. No hay ni una indicación como tal, solamente el ángulo. Entonces procedemos a graficar nuestro plano. Acá tenemos 0 grados, acá tenemos 90 grados, acá tenemos 180 grados y aquí tenemos 270 grados y cerramos con 360 grados. En este caso tomamos nuestro transportador, lo colocamos de esta forma, pero debemos de empezar a medir a partir de esta línea. Como en el ejercicio anterior también lo resalté, nuevamente lo voy a resaltar, porque debemos de iniciar en esta línea que sería el del eje X positivo. Entonces colocamos nuestro transportador y buscamos 120 grados a partir de esta línea que es del eje X positivo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Acá quedan los 120 grados partiendo desde este eje. Graficamos nuestro vector. Y el ángulo lo graficamos como fue medido a partir del eje X positivo. El ángulo acá es de 120 grados y el vector es de 150 metros por segundo.
En este ejercicio nos piden graficar el vector de 50 metros a 235 grados. Repito, aquí ya no nos están indicando en qué cuadrante va a quedar. Si en el norte del este, norte del oeste o cualquier otro. No nos están indicando. Entonces, solo nos guiamos por medio del ángulo. Entonces, graficamos nuevamente. Sabiendo que aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados, acá tenemos 270 grados y cerramos con 360 grados. Muy bien, entonces recordemos que esta línea la voy a marcar aún más para que nos recordemos que debemos de partir de ese eje X para poder medir el ángulo correspondiente. Entonces tomamos nuestro transportador y medimos el ángulo que nos están pidiendo a partir de esta línea que es el eje X positivo, 235. 10, 20, 30, 40, llegamos hasta 90, 100, 110, 120, etcétera, y llegamos hasta 180. Pero me están pidiendo 235, entonces hace falta. ¿Cuánto hace falta? Haremos una pequeña resta de 235 grados menos 180 grados, que es lo que ya se tiene acá, y obtenemos que son 55 grados. Entonces, como no nos alcanzan acá, solo tenemos 180, giramos nuestro transportador y marcamos el ángulo restante, que en este caso sería 55 grados. 10, 20, 30, 40, 50 y 55 grados. Entonces ya podemos trazar nuestro vector y marcamos el ángulo que sería desde el eje X positivo. Y este ángulo es de 235 grados. Y el vector es de 50 metros. En este último ejemplo, nos piden graficar el vector de 200 newton a 320 grados. Muy bien, entonces trazamos nuestro plano. Sabemos que aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados, aquí tenemos 270 grados y aquí tenemos 360 grados. Nos piden un ángulo de 320 grados. De aquí para acá tenemos 90. De aquí hasta acá tenemos 180, o sea, no nos alcanza. De aquí hasta acá tenemos 270. Hace falta. Entonces tenemos que irnos a este cuadrante. Aquí es donde está ubicado este vector. A 320 grados. Entonces para graficarlo, como no tenemos un transportador completo, debemos de hacer la siguiente operación. A 360 grados, que sería todo el círculo, le restamos los 320 grados y obtenemos 40 grados. ¿Eso qué significa? Que para graficar este ángulo usaremos nuestro transportador de esta forma. Como acá cierran los 360 grados, le quitamos los 40, graficamos a 40 y de esa forma el ángulo que queda va a ser de 320. Graficamos el vector y para indicar que el ángulo es polar y que es de 320 grados,
Debemos de partir desde este eje X hasta el vector y decir que acá son 320 grados y que el vector es de 200 newton. Y ahí estamos.